Muy bien, pues vamos con Solo los amantes sobreviven. Película producida por 800 productoras. Es impresionante cuando entras en la ficha de esta película. Eh, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 productoras cuento aquí. Es increíble cuántas empresas se juntaron para hacer esta película. Dicho esto, vamos con la sinopsis. Dice así: ambientada en unas Detroit y Tánger románticamente desoladas, Adam, un músico underground profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la humanidad, se reúne con su dura y enigmática amante Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Eva, la salvaje e incontrolable hermana menor de aquella. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde? Pero lo de Iva lleva ya una hora en la película cuando llega la Mm, chica. es verdad. Totalmente, lo he ¿Cómo va? pensado. Si no, si Claro, mete hasta el fondo. es cierto que es un gran punto de inflexión de la película. Eso vamos, es irrebatible. Pero sí que es cierto que meterlo en la sinopsis cuando es cierto que es cuando lleva la mitad la Joder. película en marcha es un poco. Y en Avatar tiran el árbol madre y tal, y ahora ponte a verla. Bueno, Claro, ya me has contado un giro gordo. sí. Bueno, bueno, como hemos dicho antes, está filming, ya lo sabéis. Fue premio especial del jurado en Sitges, por decir algún premio que tuvo. Me sorprende y No, no. pues es llamativo, ¿eh? Me parece llamativo que una película tan pausada y con tanto trasfondo fuera un premio de público. mm, Es que es muy. A ver, esta película, o sea, por darle una explicación a eso, porque yo hay veces que también viendo una película digo, por ejemplo, con un plano o con, pues eso, o con un premio que recibió, me hago preguntas, ¿no? Digo, ¿por qué esta película, por ejemplo, por qué en Sitges ganaría premio especial del jurado? Yo precisamente iba a decir que me sorprendía que solo hay en los premios Independent Spirit solo hay una asociación de premios que reconoció el trabajo de Tilda Swinton, no con un premio, pero sí con una nominación, pero me parece que están muy magnéticos los dos. O sea, Sí. me parece que es la película de todas las que hablamos hoy, es la película que más trata sobre los personajes en sí. O sea, está también el temas, ¿eh? Hay muchos temas en la película. Yo creo que, sobre todo yo me hacía la pregunta mientras la volvía a ver de sobre qué trata Solo los amantes sobreviven. Bueno, yo creo que sobre lo que trata sobre todo es eh, sobre el tema de sobrellevar el paso del tiempo. Yo creo que esa es la clave al final de la película, ¿no? Cómo encaras el tiempo, que de hecho hay una conversación en la que Tilda Swinton saca ese tema directamente a la palestra, como diciendo, yo estoy aceptando el tiempo que voy a vivir, que es prácticamente inmortal, bailando, leyendo, siendo bondadoso con las personas, estrechando lazos de amistades y demás, y tú lo único que estás haciendo, se lo decía el personaje de su pareja, de su esposo, de Tom Hiddleston, tú lo que estás haciendo es regodearte en tu propia figura eh, pesimista, deprimente y demás. Entonces, volviendo a lo que le podría también dar explicación a ese premio especial del jurado, yo creo que puede ser, porque no lo he mirado, puede ser una falta de competencia, que yo en este caso no le quiero dar esa explicación porque me parece que solo los amantes sobreviven. Es en sí misma una gran película. Pero yo creo que también eh, la presencia de su director, que es Jim Jarmusch, tiene mucha presencia, tiene muchas películas, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esta película que tenía con Lawrence Fishburne, puede ser, no, con, No. ¿cómo se llama? Ghost,
Forrest Whitaker, Ghost Forrest Dog. Whitaker, perdón. Sí, pues quiero decir, al final es un director con mucha trayectoria. Ahora estoy, digamos, mirando más películas, pero no sé por qué me iba hasta tan lejos cuando está Patterson también, que me parece una película magnífica, pero bueno, Coffee and Cigarettes, eso, Ghost Dog, Deathman, quiero decir, que creo que tiene mucho peso su nombre y que luego que creo que ellos están muy bien y además pienso que es una película de vampiros que el tono la convierte en algo muy original. Como que, de hecho, como que el género de vampiros es como mucho más sutil en esta película precisamente porque se centra casi exclusivamente en el paso del tiempo. Es decir, de hecho, fijaos, el tema, para que nos situemos todos, el tema de la supervivencia, que está súper presente en los viajeros de la noche, porque salen quemadísimos cuando salen de día, están llenos de humo, llegan a explotar incluso estando dándoles la luz del día, o en otras películas de las que hablaremos hoy, como por ejemplo Lo que hacemos en las sombras, que el tema de la supervivencia también está muy ahí. En esta película ese tema no aparece prácticamente hasta el final. Es decir, por mucho que veamos como Tom Hiddleston y Tilda Swinton eh, recogen de una manera diferente la sangre que necesitan para subsistir, no es que sea, es decir, los vemos haciéndolo, pero la película no muestra esos actos como un acto que les pueda suponer un problema, ¿no? Parece que lo tienen como automatizado y no sientes urgencia por ellos, ¿no? Ni nada, hasta que llega el final, que es cuando él va hacia Tánger con ella, y entonces ahí quien les dispensaba la sangre en Tánger muere. Eh, entonces, más que nunca, con el tema de las guitarras, es decir, con el tema de que el personaje de John Hurt escribió Hamlet, según dice, con el tema de que uno prácticamente vive encima de instrumentos que prácticamente no le caben en su casa y la otra vive absolutamente invadida por libros que los guarda donde puede y demás. O sea, creo que el tono de la película, el trasfondo de la película, se va haciendo como cada vez más y más y más grande de una manera muy sutil, que es algo complicadísimo de hacer y que pasa también en Patterson. Había gente que me decía que en Patterson no pasaba nada y digo, bueno, es que las cosas que van pasando van llenando un trasfondo. No es que las cosas Claro. que, claro, no es que las cosas que vayan pasando en sí sean todas hiper, ultra, mega trascendentales, sino que van llenando poco a poco un vaso, ¿no? Son como gotas que van llenando un vaso. Y Y, creo que ahora ya acabo, que creo que el paso del tiempo, en este caso muy reconocido por los sentidos, que es interesantísimo cómo lo hace esta película, cómo un vampiro puede contactar con otro a través de sueños, cómo un vampiro puede, digamos, irse a épocas, a recuerdos antiquísimos, el lenguaje, el temperamento que tienen entre ellos, la sexualidad, la vejez, el tema de la lectura y demás, cómo les llena, cómo va llenando a los claro. personajes en la película, me parece inolvidable en esta película. Bueno, sí, y a ver, como con Patterson, la película es enteramente de ambos protagonistas. Es decir, o sea, que se centra, sobre todo, bueno, en Patterson más en Adam Driver que en el personaje de la mujer, pero aquí digamos que existe en ellos dos y luego sí es verdad que mantienen contacto con una serie de personajes secundarios, pero que tienen una participación muy mínima y quiero decir, choca a la vez que funciona.
porque digamos que entiendes lo que te quiere contar Jim Jarmusch. Lo digo porque, por ejemplo, John Hart no llegará a su participación ni a los 10 minutos. Mia Wasikowska, digamos, desde que sale hasta que deja de salir Mm. son 15 minutos o por ahí. Y una cosa sobre Mia Wasikowska, siempre ha hecho de personaje inadaptado y Mm, raro, y en esta película es una bomba de energía sí. y domina las escenas como yo no la he visto hacer absolutamente nunca, y me llamaba mucho la atención verla en un papel así. Sí, es como la otra cara de los vampiros que vemos en esta película, porque los vampiros que vemos en esta película son más, bueno, tienen sus problemas en este caso. Tom Hiddleston está harto de, de, de cuál es el rumbo que lleva la humanidad, está deprimido, de hecho tiene tiene intenciones de suicidarse en algún momento y tal. Pero bueno, también quiero decir, respecto al tema de John Hart, Mia Wasikowska, Jeffrey Wright, que lo hemos visto como Felix Leiter en Casino Royale y bueno, en las James Bond de Daniel Craig, o lo hemos visto en Westworld, tiene 2 escenas únicamente, pero es como que noto que están muy bien insertadas, y el tío en esas 2 escenas, que hace de un médico que le proporciona la sangre a Tom Hiddleston, da con el tono. O sea, en plan, hombre, te da pena que no salga más tiempo, pero porque las escenas que comparten ellos dos, que son mínimas de diálogo, pero en cuanto a presencia interpretativa creo que están muy bien. Pues eso, que te da pena que no lleguen a tener más. Y yo esta película la meto en el saco de otra serie de películas como, y ahora me explico, como Barbarroja de Kurosawa, Ordet de Carl Theodor Dreyer o Solaris de Tarkovsky, en cuanto a que son películas muy diferentes, de temáticas muy diferentes, Ostras, pero sí, sí. sí, 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 pero quiero decir, la cuestión es que todas tienen un ritmo lento, ¿vale? Y hay veces que me pasa con películas lentas que de repente miro el reloj para ver cuánto llevo, y no porque me esté pareciendo aburrida, sino porque tengo curiosidad. E imagínate, por ejemplo, en Barbarroja de Kurosawa, que son 3 horas, yo cuando la vi por primera vez, llevaba yo 2 horas y 10 y se me había pasado volando. Con Solaris me pasó lo mismo y con Ordet lo mismo. Entonces, por eso meto en el saco a esta película, que yo cuando la volví a ver esta vez y cuando la vi por primera vez, de esto que miras el reloj y lleva de esta que dura 1 hora y 52 minutos, me parece, sin créditos, llevas 1 hora y media y se me pasa volando. Y yo creo que es porque la atmósfera, como en estas películas que he mencionado, es tan hipnótica y digamos, te ves sumergido tanto en lo que te están contando que me parece, quiero decir, me parece, hostia, una sensación muy agradable. Quiero decir, que no solo disfrutar de películas de ritmo rápido que estén muy bien, y tal, sino de estas lentas que te trasladan, pues eso, 2 horas y que el tiempo pasa o sea, pasa tan volado que me parece brutal. Y es eso. Luego también cómo lo dijiste, Dani, creo, en la sinopsis, ¿no? Lo de Tánger y Detroit, cómo representa esa desolación que hay en esas ciudades, ¿no? También creo que está muy conseguido. Y la verdad es que es una película que igual a priori no es fácil entrar un poco en lo que todos los temas que plantea, porque al final son de estas películas, digamos, para darle vueltas y tal. No son películas sencillas, como digo. Pero encontrándole el trasfondo disfrutas mucho de lo que te proporciona. Mm. Eh, Jarmusch es un director que tiene sentido del humor. Además, tiene un sentido del humor muy peculiar, muy de autoironía, incluso muchas veces. Y en esta película no es su tema central, pero también hay bromas o puntos cómicos, pero que hacen referencia a cosas que muchas veces me parecen súper gafapastas. O sea, creo que a uno de los personajes más famosos o más fácilmente reconocidos que hay es Lord Byron. Y digo, joder.
y es a Lord Byron a lo que te tienes que agarrar como figura conocida sobre la que hace una broma. Ahí me llamó un poco la atención porque sí que poco después de esta película hizo Los muertos también mueren y dentro de un ritmo muy parecido al de esta película, me parecía que sí que tenía un humor mucho más afilado y mucho más comprensible en la actualidad. Bueno, es que Te en esa gustará película, más o te gustará claro, menos, pero, sí, sí. pero En, no en- sé, en me esa parece que las referencias eran mucho más universales. tenía un lenguaje metacinematográfico muy vasto, esa de la de los muertos no mueren, que a mí me parece simpática. O sea, no creo que esté a la altura de las grandes de Jarmus, pero vamos, que como divertimento creo que cumplía. Sí, Y, pero es un poco porque como al final es su película de vampiros y su película de zombies, pues me Mm. parecía... y, Sí, sí, está bien y el... yo hablando de ese punto irónico, autoirónico que a veces tiene este director, con... a mí me hacía... Me sacaba una sonrisa ver a Tilda Swinton decir los nombres de las plantas y de los animales con su nombre científico. O sea, cada vez que lo veía, en plan, cuando... De hecho, hay una escena en la que llega ahí y se le cruza una mofeta por delante, o un mapache, no sé lo que era, y dice, anda, pero no dice, anda, una mofeta, dice, anda, y dice el nombre entero científico del animal, y cada vez que ve alguna planta de eso, algún animal, lo suelta así, me parece como un punto gracioso muy sutil, que además nos dice pues también el conocimiento que tiene el personaje sobre un montón de especies, o como pues luego tocaba las guitarras y sabía decir exactamente en qué año habían sido hechas. Y, y poco más, simplemente me gusta mucho esa conexión que tienen los dos, pero esa desconexión en cuanto a cómo son individualmente, ¿no? O sea, cómo al final ella le acaba achacando su cobardía, de no ir a Tánger, pero también de no poder suicidarse. Porque, porque no poder suicidarse para el personaje de Tom Hiddleston es también algo que le hace sentirse culpable, ¿no? Que le hace sentirse culpable de su cobardía. Y, y ya te es que me parece que está genial la película. Y luego quiero destacar un momento, y aquí dadme un segundo para que lo busque. Efectivamente, aquí están Joseph Van Biesen con el propio Jim Jarmusch, que hacen la banda sonora, que es cierto que destaca sobre todo en las partes de Tánger, que a mí me parece muy hipnótica. Yo creo que, de hecho, si hay un adjetivo que describe a la película, es hipnótica. Parece como si desde el principio hubiéramos soltado un metrónomo, ¿no? O un péndulo, y hubiera estado de lado a lado hasta que termina, ¿no? O sea, me parece esa es la principal sensación que causa. Envidiable película porque encima es única, ¿no? O sea, es que es muy... Sí. no- no- Tampoco has visto nunca helados de sangre. O yo por lo menos no recuerdo haber exactamente, es que tiene... visto helados de sangre. De verdad, o sea, que es mucho más densa de lo que parece. Y nada, no sé si tenéis algo más que decir. Nada. Dicho esto, pues vamos a pasar a la cuarta película de hoy. Vamos a hablar de Martin, de George A. Romero.